tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este foro internacional donde vamos a tratar un tema muy delicado que hoy está atravesando a todas las sociedades del mundo y que tiene que ver con la sustracción internacional de menores. Ya no estamos hablando solamente de la obstrucción del vínculo hacia uno de los progenitores y toda su familia extendida, sino principalmente de una figura que se asimila prácticamente a un secuestro donde un menor, sin poder expresar su voluntad, termina siendo trasladado a otro país y empiezan a intervenir organismos internacionales. En este caso vamos a presentar a 4 casos que nos van a hablar sobre lo que sucede en Europa y en América toda, y también vamos a escuchar a 2 profesionales de excelencia, como la licenciada Nina Mestre, que es licenciada en Derecho y está especializada en la litigación de la sustracción internacional de menores, y a la doctora Marianela Maldonado, abogada, especialista en Derecho Internacional Privado, y es jueza de familia, que nos van a dar un paneo sobre lo que está sucediendo en este momento en el mundo. Es una temática absolutamente delicada, donde vamos a intentar develar por qué suceden este tipo de acciones que ponen en riesgo la salud física y mental de menores cuando se lo traslada a lugares totalmente extraños. Así que les doy la bienvenida y voy a presentar el primer caso, que es de Filippo Zanella. Él es de Italia y él nos va a contar exactamente cómo fue su caso. Bienvenido, Filippo, al encuentro. Un placer tenerte acá. El tiempo es tuyo. Te escuchamos para que nos cuentes qué es lo que sucedió en tu caso. Muchas gracias, un placer mío. Y lo que pasó en mi caso es muy típico en los secuestros europeos. Simplemente el 21 de septiembre del 2021 y después de la fiesta de cumpleaños de mi hija, simplemente mi exmujer tomó a mi hija y la llevó en Polonia diciendo que la abuela estaba muriendo y así estaba muy mal y no quería dejarla solita. Y yo enseguida entendí que algo no sonaba normal porque otros padres me dijeron, cuidado, porque está ocurriendo un secuestro internacional. Lo que pasó al final fue que mentira después mentira se estaba tardando su vuelta a Italia, simplemente se estaba organizando para hacer un secuestro definitivo. Y la razón cuál es, simplemente todos saben que si pasan 3, 4 años, el jurídico del país en el cual vamos a secuestrar a el hijo puede decir, ahora se ha acostumbrado en el país y podría ser un trauma volverlo detrás. Y esto significa por el padre o la madre que va a secuestrar al niño, dinero, todo el dinero del, ¿cómo se dice?, el mantenimiento y toda la comodidad de estar en sus países. De todos modos, lo que pasó en mi caso fue que en diciembre del 2021, simplemente, cuando se dio cuenta que yo podía ir a Polonia y llevar a mi hija y volver, porque el Estado italiano dijo, no pude hacer esto, simplemente mi exmujer se desapareció y mi hija se desapareció. Yo no supe nada de nada. Y lo que me hace enojar es que yo lo dije a la policía enseguida, le dio el número para encontrar dónde podía estar. Por la policía no es tan difícil encontrar un número de móvil y simplemente no la buscaron. Y el jurídico de la Polonia dijo que mi hija tuve que volver a Italia, pero simplemente como no se encontraba mi hija, no se podía hacer nada. Y ahora son casi 2 años que yo no solo no hablo con mi hija, no puedo verlas, pero tampoco sé si ella está viva o está muerta.
La única cosa que es diferente en mi caso es que mi exmujer se olvidó de decir que hice violencia sobre ella, sobre la hija, y es una procedura típica. Y ahora estamos en esta situación que estamos esperando el juicio penal en Polonia y todo se enlarga y son mi hija cuando fue secuestrada tenía 7 años, ahora tiene casi 9 años y tampoco si la veo me puedo acordar cuál es su cara, cuál es su voz. Y yo pienso que la gente no se imagina lo que un padre pasa cuando ocurre esto, porque cuando me dicen cómo me siento, yo digo simplemente imagina que te secuestra un tío, tu hijo, y tú por 2 años no sabes dónde está y cada día tienes esta sensación con tu vida que está totalmente destruida en tus relaciones, en tu trabajo, en la gente que conoces que a veces te pregunta, oh, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nada. Y lo que pasa es que estamos bloqueados porque muchas veces el Interpol no va a buscar el niño, la niña. Muchas veces si paran mi ex mujer por la calle, no es que la ponen en el cárcel. Ella puede decir, oh, sí, no pasa nada, la hija está bien y simplemente el tiempo pasa. En mi caso puede ser diferente porque yo de verdad no sé dónde está mi hija, no sé si está viva, si está muerta, no sé si va a la escuela, no tiene un médico, no tiene un pediatra, no sé nada de nada. Y esto porque mi ex mujer simplemente sabe que si yo encuentro dónde está, puedo llevarla y volverla a Italia. Y lo que es curioso en mi caso es que, ¿cómo puedo decir? Yo estoy totalmente limpio. No tuve una juicio penal, simplemente él se cogió a mi hija y la llevó en Polonia. Pero también si ella tiene toda la culpa, también si yo no tengo ninguna culpa, también si mi derecho es que mi hija se vuelva a mi país, yo todavía no sé si mi hija está viva. Es terrible porque parece que este delito no es nada de importante. Es como si me habían robado una bicicleta y el tiempo pasa. Y de verdad la sensación es que tú te sientes impotente cuando cualquier persona sabe que cuando una persona va a secuestrar en otro país, no, no hay nada que pensar, oh, di quién fue la culpa, etcétera, etcétera. Las cosas que tienen que hacer, y espero que el abogado me dé toda la razón, es que la persona que va a secuestrar se apuesta enseguida en cárcel y pierda la potestad genitorial y el hijo enseguida se ha vuelto en su país. Porque de verdad es muy, muy, muy raro que una persona se va a escapar en su país porque en realidad esta es una situación de peligro de violencia, especialmente aquí donde estoy en Italia, que si una mujer tiene necesidad, simplemente va a la policía y la policía la cuida, está en centro. Entonces, es tan claro cuál es la procedura, es tan claro, parece, y lo que me preocupa es que también están abogados especializados en esto, porque estoy seguro que mi exmujer está siguiendo la procedura típica para secuestrar un hijo y llevarlo a su país. Y la cosa terrible, llevarlo a su país, al país de mi mujer, no al país de mi hija. La cosa terrible es que parece que todo esto sea normal también destruir la psique de mi hija, porque de verdad no está yendo a la escuela, no, es, no, probablemente está cerrada en casa todo el día.
Y, y, y tampoco puedo llamar madre una mujer que hace esto, pero lo hacen, y lo hacen por el dinero, y ya. Bueno, Filipo, gracias por contarnos tu caso, gracias por ser tan gráfico con lo que pasa. Quiero remarcar que esto es un caso que sucede dentro de lo que es la Comunidad Económica Europea, que es diferente a lo que vamos a escuchar ahora. No deja de ser un caso de sustracción. Y bueno, creo que Filipo nos ha puesto en perspectiva cuál es el daño que se produce a través de este tipo de acciones, que seguramente lo vamos a seguir escuchando. Yo le voy a ceder la palabra en este momento a Víctor Antonio Paredes, para que él es de Bolivia, él nos pueda contar su caso. Víctor, no sé si me estás escuchando, te voy a pedir que actives tu cámara, por favor, para que podamos escuchar cómo es tu caso. Eh, y nos puedas contar qué es lo que pasó, nos cuentes no solamente el caso, cuándo sucedió, qué edad tenían tus hijos o tu hija, tu hijo, nos pongas en contexto y podamos escuchar y el público pueda conocer. Adelante, Víctor, el tiempo es tuyo. Sí, muy buenas tardes a todos los aquí presentes. Bueno, esta historia lastimosamente comienza el 15 de febrero del 2020, cuando la madre de mi hija me solicita un permiso de viaje por vacaciones para Lima, Perú. En un principio mi persona se niega a dar esta autorización, ya que desde el 2012 las visitas no eran continuas, había mucho incumplimiento. Debido a esa situación, yo solicité al juez de familia de que supervisara a la Defensoría de la Niñez estas visitas para así revocar la custodia. Existe una norma en Bolivia, lo cual indica que a las 3 veces consecutivas se revoca la custodia cuando no se cumple, como lo ha ordenado el juez. En una ocasión se revocó, pero nunca se dio cumplimiento a que mi hija pueda vivir conmigo, porque a la madre nunca le dio la gana de dar cumplimiento con eso, ¿no? Ella prácticamente astutamente quería hacer la entrega de la niña, ya sea en los juzgados o en las defensorías, generando una especie de teatro para que mi hija sufra ese impacto de no vivir más con la mamá, sino con el papá. Y bueno, nuevamente el juez le otorga la custodia, ya que nunca se pudo efectivizar, nunca se pudo ejecutar esa sentencia o esa resolución. Y pues en octubre del 2019 le dieron nuevamente la custodia a la madre, y ahí a los 4 meses ella me solicita un permiso de viaje, y como ya les había indicado anteriormente, estos problemas comenzaban desde el 2012, poniéndome trabas para verla, ¿no? Así que así el juez le otorga nuevamente la custodia a la madre, y el 15 de febrero viaja la madre de mi hija con el pretexto de que es un viaje de vacaciones para Lima, Perú. Yo había dado ese consentimiento después de haberme negado varias veces, porque sentía que mi hija me hablaba de una manera diferente o no me respondía a los WhatsApps, y directamente no nos podíamos ver en las visitas. Entonces siento que de alguna manera fui manipulado, y yo, por darle a entender a mi hija que no era por malo lo que yo me negaba a darle la autorización, le dije, te voy a firmar la autorización, pero quiero que entiendas que no quería que viajes porque tengo miedo a que tú nunca más regreses. Y lastimosamente fue así. El 15 de febrero viajó mi hija para Lima, Perú. El 16 de febrero tomó otro avión para lo que viene a ser Canadá. Obviamente todo esto yo me entero como 6 o 7 meses después, porque prácticamente a finales de ese mes de febrero o marzo, mejor dicho, empieza la pandemia. Esto ocasiona que no se tenga ningún tipo de actividad en los juzgados, en ninguna entidad relacionada a migración, defensorías de la niñez, fiscalía, etcétera. Entonces es en octubre que yo recién me puedo comunicar con un abogado en Perú para que me averigüe dónde podría estar mi hija. Pero él averigua prácticamente o investiga mediante migración
de que la niña tomó el vuelo al día siguiente de lo que había llegado a Lima, Perú. Entonces, eso hace prácticamente de que se me complique mucho más. Y obviamente abro, bueno, en ese tiempo yo inicio un proceso de restitución de menor mediante el convenio de la Haya y mediante el convenio hay un convenio latinoamericano que existe, interamericano, si no me equivoco, para la restitución de menores. Pero al no darse con su persona en Lima, Perú, devuelven esta solicitud de restitución y pues luego lo direccionamos hacia Canadá. Obviamente en ese tiempo también yo lanzo, solicito que se emita la notificación amarilla para la desaparición de una menor, en este caso mi hija. En ese sentido, Canadá se manifiesta indicando de que la niña y la madre han logrado dar con su ubicación dentro de lo que es el estado de Canadá, ¿no? Indicando que ella tenía que volver determinada fecha, pero no están seguros si ella habría tomado el vuelo de regreso. Pero luego ya con el tiempo empiezo a conocer gente en Canadá que de alguna manera me han empezado a dar una mano y ayuda. Y así es que luego logro descubrir que mi hija está en una región de Montreal, ¿no? Y al mismo tiempo solicito a ciertas personas que me hagan el favor de denunciar a la policía, ya que la Interpol en su página indica de que las personas que aparecen en su página sean denunciadas a la policía local, si es que tendrían alguna pista o tendrían alguna dirección o algún dato sobre la niña desaparecida, ¿no? En la página del Interpol. Estas personas me ayudan, van a la policía, pero me escriben diciendo que la policía parece que es peor que la que existe en Bolivia, porque una total indiferencia en el sentido de que ellos no les corresponde hacer nada con esto, tienen que ir a la jurisdicción donde se encuentra la niña. Y bueno, evidentemente entiendo eso de las jurisdicciones o competencias, pero así que así, lo complicado es que se trata de una menor, ¿no? Una menor desaparecida, donde muestran una indiferencia de que no es su jurisdicción, no es su competencia, y bueno, vean ustedes con esa jurisdicción. Al llegar a esa jurisdicción, que tiene prácticamente la competencia, resulta de que solamente toman el informe y ellos nunca han tomado acciones parecidas porque nunca ha ocurrido. Y bueno, y que gracias por el dato nada más, no se puede saber si se ha hecho alguna notificación o algo así, porque todo se maneja en Canadá bajo la ley de la famosa privacidad, ¿no? Yo cuando me enteré de que estaba en Canadá me comuniqué con la embajada, con Migración Canadá, con la autoridad central en Canadá, y en ese tiempo de que cuando llegó la restitución a Canadá, mediante la Cancillería y la embajada boliviana, recibimos la respuesta de que no se podía dar curso a la restitución de la menor. O sea, hice cumplimiento a lo que prácticamente decía el convenio de que es un año el que te dan para hacer las restituciones y luego no vean como que ya es su residencia habitual en el país donde se encuentran. En ese sentido, cumplí con todos esos pasos y tiempos y plazos, pero Canadá respondió indicando de que debido a que Bolivia no había sido aceptado aún por Canadá en el convenio de la Haya, quiero aclarar que Bolivia ha ratificado ser parte del convenio de la Haya, pero tal vez Canadá no lo ha aceptado en este asunto, lo cual hacen un informe indicando de que no pueden dar curso ni pueden aplicar el convenio de la Haya porque Bolivia aún no ha sido aceptado por Canadá. Y que yo prácticamente busque un abogado de manera privada en Canadá y pueda llevar adelante esta restitución. Entonces, ese tiempo prácticamente después de un año, al año es que responde esto Canadá, yo me veo un poco complicado prácticamente y preocupado porque a mí no me da, mi economía no da como para pagar a un abogado con la calidad de vida que tienen en Canadá. Si bien existen abogados, no sé, de oficio que puedan trabajar en casos de esta naturaleza, yo tendría que estar en Canadá. Pero para mí se me hace un poco complicado porque
Desde 2012 hasta ahora he estado caminando por procesos en los juzgados, en fiscalía, por un delito prácticamente del cual era el incumplimiento a las visitas, la desobediencia a órdenes judiciales que la madre había cometido. Nunca he logrado ver de que realmente se encuentre esa justicia porque las sanciones son demasiado suaves, algo que no asustaría a cualquier persona que comete este tipo de delito. Paralelamente he iniciado un proceso penal por sustracción de menor. Si bien se ha emitido una alerta roja contra la persona que ha cometido este delito, Interpol no me quiere dar respuesta a si han dado con su paradero, si tienen la dirección, ¿no? Prácticamente me es complicado ir con esa solicitud de averiguar o tener un informe, porque primero debo cumplir todo un procedimiento, el cual recién después de 3 años está llegando a un punto en el cual recién va a comenzar un juicio. O sea, la persona que ha cometido el delito ya está imputada, ya está acusada, comienza recién el juicio y recién es cuando voy a poder pedir hacer la solicitud de extradición, ¿no? Ahora, tengo entendido que Canadá, esto lo deben saber muchos, Canadá, y lo repito, después de haber leído un artículo muy parecido a lo que me ha sucedido, Canadá se ha convertido en un país refugio de personas que sustraen menores de edad. Esto debido a que cualquier madre que llega con un niño, pues solicita el asilo, indicando que, o solicita un refugio, y pues así evita todas las otras situaciones de las cuales pueda tener que enfrentar la madre, ¿no? Esto es prácticamente una debilidad, siento, del Estado de Canadá, porque así, pues Canadá se va a convertir, como lo dije, en un refugio para personas que hacen este tipo de delitos. Aparte, quiero comentar de Perú, que mediante la Fiscalía y la Cancillería se solicitó, se preguntó, se cuestionó cuáles fueron los papeles, los documentos que se pidieron a la menor y a la madre para salir del país, cuando existe una autorización específica con los días, que eran 15, y con el país con el cual tenía que darse esta autorización, porque una autorización de viaje no es para darse la vuelta al mundo, ¿no es cierto? Perú respondió indicando de que debido a que la niña y la madre estaban con el estatus migratorio de turista, no le pidieron esos papeles, y dando a entender que ellas nunca pisaron suelo peruano. En ese sentido, yo creo que cualquier organización criminal que se dedica al tráfico de niños, a transportar niños a otros países, pues van a encontrar esa figura de que es bueno sacarlo bajo el estatus migratorio de turista. Así, las autoridades peruanas, indiferentes ante esta situación, dejan pasar y luego, sin darse cuenta, no sé, se convierten en cómplices en este tipo de situaciones, ¿no? Actualmente yo he podido encontrar a mi hija en Instagram, me he comunicado con ella el año pasado, ella me ha respondido muy bonito, muy feliz. Hemos hablado 3 fines de semana, pero de ahí me ha cortado la comunicación y me ha eliminado bueno, no era nunca su contacto en Instagram, pero me ha eliminado la posibilidad de poder verla mediante Instagram. Quiero también comentar de que cuando yo me encuentro con los abuelos que viven aquí en Bolivia, abuelos maternos, madre de la que cometió el delito, me dicen, sí, tu hijita no quiere hablarte porque dice que no le gusta que le preguntes dónde vive, en qué colegio está y esas situaciones. O sea, prácticamente es como que yo me tengo que abstener a preguntar dónde estás, hija, quiénes son tus amigos, dónde estudias, en qué colegio estás estudiando, en qué ciudad estás estudiando. Creo que es un deber y una obligación de cada padre saber dónde está su hijo, ¿no? Pero obviamente esto viene de una manipulación de la madre, lo considero así porque si no les gusta de que les pregunte dónde están es porque saben que yo puedo hacer la acción legal para prácticamente dar con el paradero de mi hija, ¿no? Ese sería mi experiencia, mi testimonio con relación a esto. Y bueno, lastimosamente a lo que aquí perjudica es la falta de conocimiento de muchas autoridades en este campo, desde el embajador hasta el último auxiliar en las cancillerías,
en los mismos juzgados de la niñez, donde yo he tenido que llenar el formulario en inglés para poderlo llevar a la Cancillería y este sea enviado a la Autoridad Central en Canadá. Bueno, lastimosamente los cargos aquí se ocupan debido a compromisos políticos, que es una debilidad del Estado boliviano. Y también podría considerar que también es lo mismo en Canadá, ¿no? Porque, como les había comentado, existe una indiferencia de la policía, de muchas autoridades, y pues bajo esa ley de privacidad uno no se entera en qué va las denuncias que uno hace, ¿no? Ese sería mi testimonio, y pues le agradezco mucho a Primero Infancia por darme la oportunidad de poder hablar sobre este tema que siempre ha sido delicado, y pues los medios a veces en nuestros países nos dan un minuto, ¿no? Para denunciar algo y cosas así. Bueno, bueno, Víctor, la verdad, muchísimas gracias. Gracias por darnos este testimonio. La verdad que a medida que vamos avanzando en todo esto que vamos escuchando, cada vez se vuelve más preocupante. Pero ya vamos a entrar en la parte técnica de lo que significa todo esto que vamos escuchando. Tenemos un caso que también implica el Estado canadiense, un Estado canadiense que es verdad, coincido en parte como comunicador en algo que expresaba Víctor. Canadá se ha convertido en una suerte de Estado autónomo en cuanto a cumplir o no cumplir los convenios que firma a nivel internacional. Pero ya eso lo van a tratar los profesionales. Bienvenido Martín Berenson, buenas tardes, gracias por estar en este encuentro. Diría que es tu tiempo para que cuentes tu caso, y sé que vamos a compartir unos videos, no sé si antes de empezar, así que dejo en manos de la organización que digan ellos cuándo vamos a compartir esos videos, donde se muestra parte del testimonio que vos vas a dar. Bienvenido Martín, el tiempo es tuyo. Mucho. Tratando de ver para que no te puedan sacar pasaporte. Te amo. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señor Berenson. Le habla la doctora Cecilia Sandoval de la unidad de atención. ¿Cómo está? Sí, como habíamos quedado, le voy a dar, lo que se me ha informado, seguimiento de caso con respecto a su menor niño. Me indican los profesionales a cargo que sí están haciendo el seguimiento, que han tenido contacto con el niño, que tanto el niño está en un ambiente adecuado, que no hay ningún reporte que haya podido afectar su desarrollo. Me refiero a la parte física, me refiero a en lo que corresponde a nuestro seguimiento por los hechos. ¿Ya? Entonces, disculpe, una pregunta. Han tenido contacto con él. No, por los hechos me ha dicho. Claro, por los hechos que nosotros estamos llevando el caso, ¿no? O sea, con referencia a esos hechos. ¿Pero qué hechos son, doctora, por favor? Bueno, los que tienen registrados en el CEN que lo está atendiendo. Pero sí, ya me han comunicado, como le digo, mi labor ha sido verificar que se haga el seguimiento, que hayan tenido contacto con el niño y que verifiquen, ¿no? Y definitivamente sí, si han tenido contacto con él, se le está haciendo el seguimiento y está dentro de nuestras acciones. No nos ha reportado ninguna situación contraria contra el pequeño. ¿Y cuándo ha sido la última vez que lo han visto? Como le digo, a mí se me acaba de informar ahora. Entiendo, señor, que esto ha sido esta semana. ¿No tiene la fecha de la última vez que lo han visto? No. Ya. ¿Y me puede informar? ¿Me puede informar? Eso sería todo con respecto a lo que yo podría informarle. Ya. No, más allá ya no podría. No, sí puede, por favor, respóndame lo siguiente. ¿Ante quién puedo acudir para que me describa lo que usted define como hechos? Ante el Poder Judicial. Ahí están los hechos denunciados sobre los cuales se ha dictado medida de protección. Ya.
Ok, doctora. Hágame un favor. ¿Usted está en Camaná? Claro, Sí. yo estoy aquí, en Girón Camaná. Mi abogado está abajo esperándola. ¿Podrá recibirlo, por favor? No, no puedo recibirlo, pero voy a comunicarme con él por teléfono para indicarle lo mismo que le he dicho yo. Por favor. Ok. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Hasta luego. Adiós. Bien, Martín, ¿Cómo están todos? el tiempo es tuyo. ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, te vemos Ok. y te escuchamos perfecto. Gracias por haber escuchado esta grabación, donde efectivamente pueden haber visto cómo lloraba tratando de evitar que se le expidiera un pasaporte a mi hijo. A mí me avisaron en agosto que algo iba a pasar. Esa grabación es el mismo día que me dieron el aviso. El mismo funcionario de migraciones me dijo: señor Berenson, hoy día su hijo no tiene pasaporte, pero un pasaporte acá se saca en 2 horas, así que no le podemos garantizar nada. Bueno, a mi hijo lo sacaron, no sabemos cómo ha salido del Perú, los récords oficiales peruanos no tienen su movimiento migratorio. Sin embargo, en Ecuador sí lo registraron. Por amigos en Ecuador pude obtener esa información al detalle, pero a la vez no sabemos nada. Y han escuchado el sentimiento de Filipo, el sentimiento de Víctor. La verdad que hablarles de mi caso es duplicar el sentimiento de lo que ellos ya dijeron. Es terrible cómo el secuestro de niños está haciendo negocio. Es fácil hacerlo, no hay penas para las personas que lo hacen. El convenio de la Haya es excelente, el convenio de las Naciones Unidas del 89 también contempla el secuestro internacional. O sea, las leyes están ahí, simplemente está de moda y es aceptado hacerlo. Si uno de nosotros, si yo estoy en Canadá ahora, hace 3 años estoy en Canadá y no puedo ver a mi hijo, si yo le robo la máquina de cortar el pasto a mi vecino, me voy preso en el acto. Es más, ya he sido arrestado acá por nada, por denuncias falsas también. Pero una persona que secuestra a un niño indefenso se sale con la suya, recibe el apoyo del gobierno, le pagan los abogados y uno camina sobre cascarones de huevo todos los días porque no sabes qué te va a pasar. El malo eres tú y el agotamiento, la prueba a la que somos sometidos es terrible. Y ante cualquier reacción que tú tengas para defender lo más valioso en tu vida, es malinterpretada y usada en tu contra. O sea, se espera que tú seas una oveja mansa y que aceptes lo que ya te pasó y, caballero, sigas con tu vida. O sea, es de verdad una pesadilla. Quería compartirles, por favor, hasta acaban de publicar mi caso en la base de datos internacional. Tomen nota, por favor, o tomen una captura de pantalla. ¿La pueden ver? ¿Lo ven? ¿Se está viendo? Sí, se llama INCADAT. Es la base internacional de información que tiene el convenio de la Haya. Fíjense ustedes cómo han registrado mi caso. L versus R y nada más. O sea, codificado para que nadie lo encuentre.
dicen que mi hijo no ha retornado por el convenio de la Haya por fallas en el proceso. Y acá estoy, señores, sigo luchando, no me voy a rendir, obviamente, y por favor, hagamos algo, luego anoten mi nombre, podemos hacer causa común, escribir en volumen e incomodar, creo que es la única herramienta que funciona para poder despertar a esa gente que recibe un sueldo en Bruselas, en La Haya, y no defiende a los niños. ¿Ya tomaron nota? ¿Lo puedo borrar? Sí, por favor. Ok, listo. Entonces, gracias. Eso, no permitamos que esto se vuelva de moda, que sea negocio, las penas son un chiste, y nada, muchas gracias por la invitación. Acá estamos. Que no quede en programas bonitos, por favor. Somos varios internacionalmente, hagamos algo para ayer. Muchas gracias. Bueno, Martín, muchísimas gracias por habernos compartido tu caso. Vamos a ir al último caso, que es el de Sebastián Escalada. Les voy a pedir a los papás que por favor se mantengan, porque después de la intervención de los profesionales y dentro de lo que va a ser el panel de preguntas, ustedes van a tener una participación más. Así que les voy a pedir que se mantengan por favor atentos a lo que va pasando. Les voy a dar la bienvenida, es una forma de decir bienvenida a todos los papás, pero en este caso a Sebastián Escalada. Él es argentino y él nos va a contar un caso, el caso de sus hijas, que ya hace varios años están sustraídas por su progenitora en los Estados Unidos. Así que, Sebastián, bienvenido. El aire es tuyo, por favor, contanos tu caso. Bueno, hola Héctor, hola a todos. Mi nombre es Sebastián Escalada, tengo 52 años, soy argentino y hace casi 6 años que no veo a mis hijas. Mis hijas fueron secuestradas hace 6 años por su madre. Su madre es estadounidense, se la llevó de la República Argentina con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Estuvo todo preparado desde principio a fin el secuestro. A mis hijas se las llegaron en el año 2017 con un permiso de viaje otorgado en contra de mi consentimiento por una jueza corrupta de la ciudad de San Carlos de Bariloche. El permiso decía 90 días sin derecho a cambio de erradicación. Se las llevaron, pasaron 90 días, mis hijas no volvieron. Le tuve que pedir a otro juez que por favor haga algo, por lo tanto el juez ordenó la restitución inmediata de mis hijas en el plazo de 15 días a la República Argentina. Tampoco así volvieron a la República Argentina, por lo tanto tuve que iniciar el convenio de restitución internacional de menores. Accioné el convenio en la Cancillería, dentro del plazo, cumpliendo todos los requisitos legales. Accioné el convenio y Cancillería no hace absolutamente nada. Cuando uno acciona el convenio, uno llena la aplicación, pone su nombre, el nombre de sus hijos, dónde están, y la Cancillería, en carácter de autoridad central del Convenio de la Haya, notifica al gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos fijó la primera fecha para la primera instancia del juicio de restitución internacional de menores unos 7, 8 meses después de presentada la aplicación, o sea que los 45 días de los que habla el Convenio de Restitución Internacional, en donde dicen que se deberían cumplir esos plazos, no se cumplen, es mentira. Para mí el Convenio de Restitución Internacional es una muy buena herramienta, pero no se respeta. No se respeta, los países no la respetan, es como que si... Bueno, se lo llevó uno de los padres, o se lo llevó la madre, se lo llevó el padre, los nenes están bien. Eso es mentira. El daño es irreparable. Así que, bueno, hice mi primera instancia en Estados Unidos,
Pedí permiso al gobierno de Estados Unidos para ingresar, para ir a la corte, me dijeron que no, no me dejaron entrar. En primera instancia fallaron el artículo 13b del pacto, que es no restituir a los niños porque correrían graves riesgos físicos o psicológicos de ser restituidas mis dos hijas. Aclaro que no tengo ninguna denuncia por violencia, ni real ni falsa, no tengo ninguna orden de restricción ni con mi expareja, ni con mis hijas. Amo a mis hijas lo saben, y ellas me aman a mí. Después de transcurrir la primera instancia, volví a apelar, apelé, fui a segunda instancia, en la corte en Estados Unidos dijo que no existía ningún grave riesgo físico-psicológico para mis hijas, pero que la residencia habitual de mis hijas al momento de la sustracción era Estados Unidos y no la República Argentina. Otra mentira más, otra tomada de pelo, diríamos aquí en Argentina. Estados Unidos me deportó en el año 2015, por eso nosotros vivíamos en la República Argentina. Estados Unidos no tuvo en cuenta nuestra situación familiar, violó el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que ninguna familia será objeto de injerencias arbitrarias. Estados Unidos las cometió. En segunda instancia, en el juicio de restitución internacional, me contestaron eso, que no iban a restituirlas, entonces les pedí que me den una visa para poder dejar de entrar y ir a visitar a mis hijas. Tampoco así lo hicieron, una locura. La madre de mis hijas se la llevó, porque hay mucha gente que me pregunta eso, ¿y por qué se la llevó? ¿Cómo una mujer puede hacer eso? Por lo mismo que dijo esta persona que estuvo hoy comentando sobre el padre de Italia, creo que su nombre era Luigi, no recuerdo bien, por dinero. Se la llevó porque el gobierno de Estados Unidos le otorgó a la madre de mis hijas, al estar allá separada, sin el padre, le otorgó un subsidio de $4.700 mensuales durante 5 años. Esa es la verdadera razón por la que la madre de mis hijas secuestró a sus hijas. Para no tener que trabajar, para vivir de arriba. En Argentina diríamos una planera, vendió a sus hijas. Estados Unidos violó el convenio, no lo cumplió, los objetivos del convenio de restitución internacional no se cumplieron, no se respetó la residencia habitual de mis hijas y tampoco se respetaban los derechos de custodia. Yo tenía y ejercía 3 días y medio por semana con mis hijas, pagaba absolutamente todas sus cuentas, el 100% de sus cuentas, jamás me quejé, son mis hijas. Cuando Estados Unidos no restituye en segunda instancia, le pido al gobierno argentino que intervenga. La Cancillería me dice que, bueno, puedes pedir el régimen de visitas del convenio de restitución, aunque las posibilidades de éxito son nulas. Entonces le digo a la Cancillería, si me estás diciendo que las posibilidades de éxito son nulas, ¿por qué me ofreces este remedio? La República Argentina debe garantizar que se respeten nuestros derechos humanos. La República Argentina debe exigirle al gobierno de los Estados Unidos que cumpla con el Convenio de Restitución Internacional de Menores, que cumpla con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, que cumpla con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero, como ya es sabido, en Sudamérica es muy fácil corromper a nuestras frágiles democracias. Entonces tienen comprado al canciller, a quien le he escrito 116 cartas, y el señor canciller no me recibe. Mis hijas fueron secuestradas hace 5 años y medio que no las veo. Se las llevaron con un permiso de viaje que otorgó el mismo gobierno, y después no se hacen cargo. Los llamás por teléfono, no te atienden, les mandás un email, no te contestan. Así que denuncié penalmente al canciller de mi país, cara dura, cara de mármol. Tiene 3 hijos, no tiene vergüenza en lo que hace, no entienden. La gente no alcanza a comprender el sufrimiento al que estamos sometidos los padres y madres abandonados.
el mismo sufrimiento lo comparten nuestros hijos al no poder vernos. Mis hijas sufren de dolor. Mis hijas no quieren estar con su madre, les envío dinero y su madre se los roba para irse de viaje a México a hacer un retiro espiritual de yoga, pero no quiere llevar a mis hijas a México para que nos podamos reunificar. Es lamentable. Vuelvo a repetir, el convenio de restitución es una gran herramienta, pero tiene un grave problema. El grave problema es que si no te gusta el fallo, o si no se respetó el convenio, no se puede hacer nada. Listo, nadie hace nada, bancátela, tragátela, haz lo que vos puedas. Es lamentable porque es seriosísimo. Es como dijo recién Martín, uno se roba una cortadora de pasto y a los 15 minutos tenés la policía, estás preso, todo, pero se roban a nuestros hijos y no pasa nada porque bueno, están con la madre, vivimos en una sociedad que es un poco machista todavía, que dice, bueno, si los nenes o las nenas están con la madre, están bien. Y no es así porque los padres también tenemos sentimientos, amamos a nuestros hijos, tenemos sueños, queremos hacer cosas con ellos. Y el tiempo pasa, y ves la desidia de la gente que tiene que hacer algo y no hacen nada. Y uno no puede hacer nada. Yo en este momento presenté una demanda en el Fuero Contencioso Administrativo Federal de la República Argentina para que la justicia obligue a mi canciller a presentar una denuncia en el Comité de Derechos Humanos por las violaciones cometidas a mi familia. Estados Unidos es muy bicho, son unos hipócritas, es uno de los 3 países del mundo que no firmó la Convención de los Derechos del Niño, es el país que menos tratados de derechos humanos firmó de las Naciones Unidas, solo 5. China, Rusia han firmado 11, la República Argentina y la mayoría de Europa y Sudamérica han firmado 18 tratados. Estados Unidos solo ha firmado 5, es el que menos tratados de derechos humanos ha firmado. Es lamentable. Siento que mi país y muchos otros países de Sudamérica continuamos siendo colonizados de una manera diferente por presiones políticas, presiones económicas, y venden a nuestros hijos. No entiendo al día de hoy por qué mi canciller no me recibe después de escribirle 116 cartas, decirle que hace 5 años y medio que mis hijas fueron secuestradas, y el tipo no me quiere recibir. ¿Cuál es tu problema? Tu problema, ¿sabes cuál es? Que sos un corrupto, que te vendiste y que no respetas nada, que no tenés moral. Y esa es la verdad. La verdad es que el Convenio de Restitución Internacional de Menores es una gran herramienta, la vuelvo a repetir, pero en las manos de gente que tiene moral, que tiene dignidad humana, que entiende del dolor, del daño irreparable que causan. Eso es todo. O sea, es muy duro, es feísimo lo que hacen. Feísimo, feísimo, feísimo. A la justicia, a los políticos, a los estados, son una vergüenza. Reprobaron totalmente. Hay que cambiar el sistema porque de esta manera no funciona. El tiempo pasa, las vidas continúan, el daño irreparable. Eso es todo. Les agradezco que a primera infancia que me hayan otorgado este espacio para contarles del secuestro de mis hijas. Muchas gracias y saludos. Bueno, Sebastián, gracias por tu testimonio. En este momento, antes de pasar a la exposición de los profesionales, la licenciada Mina Mestre y la magíster María Maldonado, vamos a poner en el aire el video que iba a ser introductorio, pero que no se replicó en la plataforma. Luego de eso vamos a ir a la intervención de los profesionales.
Les pido por favor 4 minutos de videos y luego pasamos para seguir con este tema. Adelante, por favor, la organización, ponga el video en el aire, así lo podemos compartir entre todos. Sustracción internacional de menores. Fronteras entre los derechos y pasaporte a la impotencia. Nunca fue tan duro que la palabra parto, cargada de amorosa dignidad, también tuviera otro significado, cuando éste se refiere a partir. La sustracción internacional de menores es una problemática creciente en la sociedad globalizada de hoy. Sobre los aspectos civiles, en 1980, la Convención de la Haya se estableció para proporcionar un marco legal en procura de la restitución de niños que han sido trasladados o retenidos ilícitamente a través de fronteras internacionales. Sin embargo, muchos de estos casos siguen sin resolverse, causando un daño significativo para los niños involucrados. Una de sus principales motivaciones son las disputas de custodia entre padres o tutores. En algunos casos, uno de los padres, sin el consentimiento del otro, emigra ilícitamente a otro país con su hijo, lo que conlleva a una disputa legal por su custodia. Las diferencias culturales en las prácticas de crianza pueden también contribuir a esta práctica. Por ejemplo, un progenitor podría llevar a su hijo a un país donde el castigo corporal es legal, algo inadmisible por parte de su otro padre. Apartar a los hijos de su entorno de origen, trasladando su vida a un contexto, en principio ajeno, puede generar efectos devastadores. A menudo experimentan traumas psicológicos que incluyen ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático. Pierden sus conexiones sociales, incluidos amigos, familia y escuela, lo que exacerbaría aún más su sensación de aislamiento y angustia, además de interrumpir su progreso académico, afectando sus perspectivas a largo plazo. A pesar de existir herramientas jurídicas en leyes y tratados, hay varios factores que contribuyen a la ausencia de justicia en este cada vez más frecuente fenómeno. Una jurisdicción limitada e ineficaces mecanismos de aplicación de un convenio de la Haya que, al parecer herido, requiere ser ajustado, impidiendo en la mayoría de los casos el regreso de muchos niños a su país de residencia habitual. Las diferencias culturales y legales entre países complican aún más las cosas, ya que se manifiestan puntos de vista contradictorios sobre lo que es mejor para el niño, y resulta inevitable reconocer que existen sistemas judiciales sesgados o corruptos que dificultan aún más una expedita resolución, consumiendo tristemente en el tiempo la misma infancia de estos niños, algo totalmente abominable. Ha de reconocerse categóricamente como un problema complejo, con efectos de largo alcance y duro impacto en los niños y la sociedad futura. Se plantean así desafíos significativos para resolver estos casos, incluidos los mecanismos limitados de jurisdicción y cumplimiento. Se hace imperativo que se actúe de manera inmediata para depurar el marco legal con mecanismos de aplicación eficaces que garanticen la verdadera protección de los niños, en particular de las disputas entre sus propios progenitores, cuyos egos a veces superan el amor que tienen por sus hijos, quienes terminan tristemente convertidos en una maleta más de sus equipajes. Bien, muchas gracias a la organización por ponernos este video. Ahora vamos a pasar a la parte de la exposición de los profesionales que nos van a hablar, ellos están especializados en esta temática. Y posterior, le voy a pedir a todos los papás, como le dije, que van a volver a tener una pequeña intervención antes de terminar, y le voy a pedir también a los profesionales que tengan activadas las cámaras, después que termine la doctora Marianela Maldonado, a los efectos de que se puedan plantear una serie de interrogantes que se van surgiendo a medida que escuchamos su testimonio. Bienvenida, Mina Mestre, a este encuentro sobre sustracción internacional de menores. Es un placer tenerte en este lugar y apelamos a tu experiencia para que desde tu expertise profesional puedas evacuar alguna de las dudas que hemos venido escuchando a partir de esta problemática que es muy grave. Podemos intuir que es muy grave con lo que escuchamos. Mina, el tiempo es tuyo, gracias por tu participación. Buenas tardes, Héctor, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Fíjense que les estaba escuchando a todos ustedes. Lo primero es pues trasladar un sentimiento también de, no sé, de impotencia en sus casos, porque pues están muy graves, como dice Héctor, pero sobre todo ha pasado mucho tiempo.
Entonces, estos testimonios son las historias de cómo no debió haber sido y de qué problemas, de qué está pasando, ¿no? De cómo ha fallado todo. Entonces, ¿sí se me escucha bien? Muy bien, fuerte y claro. Perdón, sí, muy bien. Sigo. Yo lo primero que quisiera, después de trasladar este sentimiento de empatía a todos ustedes y agradecerles su testimonio, sería que intentemos ir a ver el cómo sí, porque hay muchos casos que sí se ha logrado. Desgraciadamente los suyos no, pero ayúdennos a ver los fallos y a ver cómo sí. Y ahora yo voy a tratar de explicar el cómo sí. Claro que no va a funcionar en todos los casos, porque pues nada es perfecto, pero vamos a tratar de buscar para los papás que ahora mismo les están quitando sus hijos un cómo sí, porque si nos quedásemos aquí sería muy complicado. Hay casos que sí se logran y para ello yo les diría lo primero que tengamos muy en cuenta que hay que separar procedimientos. La patria potestad es una cosa que se puede pelear en sus estados de origen. El convenio de La Haya es civil y no se puede a veces pedirle que haga cosas que no está preparado el instrumento y el tema penal es otro. Entonces, separar muy bien porque a veces se nos mezclan las cosas y hace que nada funcione. Separar competencias también. Las sentencias que dictan los jueces nada tienen que ver con las autoridades centrales. Si nosotros pretendemos que la autoridad central haga todo, no lo va a hacer. No van a tener la capacidad y muchas veces no van a tener a lo mejor la preparación. En el caso de México, la autoridad central suele funcionar muy bien, pero no puede hacerlo todo tampoco. Y además no van a recurrir, a lo mejor, depende de las competencias que cada estado le dé a sus autoridades, pero finalmente estamos hablando de un tema judicial. Tratemos de salir del ámbito administrativo, que es un apoyo, y tratemos de entrar en el ámbito judicial. Es como si vamos a ir al hospital porque nos van a operar de algo urgente y como no nos atienden en el hospital, nos vamos al ministerio y pretendemos que el ministro haga algo. No lo va a hacer. A lo mejor tenemos suerte y lo hace, pero no lo va a hacer seguramente. El problema, tenemos que buscar otros caminos porque para que nos operen en el hospital hay otros caminos que no son llegar al ministerio con una pancarta. De alguna manera por hacerlo gráfico. Ojalá no fuera así, pero siento que a veces, por no haber separado eso, sobre todo nos decía el último de los casos, ¿verdad? Que hemos comentado un poquito antes también. Si el juez de Estados Unidos dijo que la residencia habitual no era Argentina, eso es materia de prueba y materia de recurso. Cuando van a la Cancillería a presentar su solicitud, no sé si está, digo, a lo mejor estuvo perfecta, pero a lo mejor la Cancillería no trasladó todas las pruebas. A lo mejor el abogado que lo llevó allí no entendió el caso. 1000 cosas que pueden pasar donde si dejamos que sea la autoridad quien lleve nuestro caso, nos arriesgamos a que nuestro caso no prospere. ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? O por lo menos un poco de luz en el camino. Yo lo que haría sería, sustraen al niño. En ese momento vamos a preparar 2 folders. Uno para la autoridad, uno para el abogado que está en el país donde me lo han sustraído. No hay más remedio que buscar un abogado allí. Sí hay un problema de fondos, pero no sé cómo solucionar eso, no sé qué organizaciones pudiese haber que nos puedan ayudar cuando los papás no tienen fondos. Eso es otra cosa, pero eso creo que sale un poco de esta plática, si no sería. Vamos a buscar el folder que tiene que ser igual de la autoridad, que es el formatito que llenan, pero con muchas pruebas, porque les dicen, no, pues ya con esto no. Vamos a enfrentar un juicio, vamos a buscar pruebas de residencia habitual, vamos a buscar pruebas de custodia efectiva, vamos a buscar todas las pruebas que llevaríamos a un tribunal nacional, ahora lo vamos a llevar al internacional. Con todas nuestras pruebas, vamos a darle un folder a la autoridad central, otro folder al abogado. El abogado va a ir a la instancia judicial y nada más va a decir, oiga, por ahí hay una autoridad central, pregúntenles a ver si les llegó mi folder. Es todo. Si no llegamos directamente a instancias judiciales, como en cualquier otro juicio, nos vamos a atascar. Ojalá las autoridades que tengamos en el camino nos funcionen, pero no confiemos. Lo mismo que no confiaríamos en un ministro si nos van a operar una pierna. Confiaríamos en un médico. Entonces ese creo que es un problema que podemos saltarnos
y podemos pedir el apoyo de las autoridades, pero siempre pensando que las instancias judiciales no son las instancias administrativas, que los recursos judiciales no son los recursos administrativos y que estamos en un litigio. Y como todo litigio, tiene pruebas y tiene sentencias que se pueden recurrir. Seguramente que muchas sentencias, como las que ustedes dicen, sean injustas, o otras muchas sentencias no se puedan ejecutar, pero eso también es diferente. Entonces tenemos que ir separando problemas de competencias, problemas de instancias, y luego problemas de ejecución, porque entendí el primer papá que sí tiene sentencia, pero no la puede ejecutar. Eso es otro problema diferente. Creo que si podemos separar los problemas y podemos separar las instancias, a lo mejor podemos tratar de arrojar un poquito de luz a los papás que ahora van iniciando, para que entre todos logremos que las dramáticas experiencias vividas no se repitan. Esa sería mi intervención. Héctor. Doctora, voy a aprovechar que Héctor no se conecta. Claro que sí, Martín. Héctor está conectado, pero parece que tiene problemas con audio. Porfa, déjame hablar a la doctora un ratito, aprovechando el lapsus. No nos olvidemos, doctora, no sé de dónde es usted, dónde trabaja, me hubiera gustado saber un poquito más sobre usted, pero nos olvidamos que estamos partiendo de un delito. No puede ser tan fácil como ir a un litigio, no es un litigio. No se olvide que partimos de un delito, con mayúsculas, y muy grave, lo que pasa que es comúnmente aceptado. Disculpen mi atrevimiento, gracias. No, Martín, no es que me olvide, sino que de alguna manera el Convenio de la Haya son los aspectos civiles y no podemos exigir al Convenio de la Haya un tema penal. Entonces tenemos que luchar con dos instancias diferentes. Las autoridades centrales y el Convenio de la Haya es solamente civil y luego existe lo penal y entonces tendríamos que hacer un taller penal. ¿Qué pasa? La comunidad internacional se puso de acuerdo en los aspectos civiles y de alguna manera se trata que todos los estados lo cumplan bien o mal, pero el Código Penal no, cada estado tiene un código diferente y entonces en tema penal es otro mundo totalmente distinto al que sería el Convenio de la Haya. Por eso yo les decía, si a lo mejor separamos procedimientos, yo también, Martín, soy abogada española y trabajo en México y litigo fundamentalmente civil en México, no soy penalista. Entonces, todo lo penal creo que sería un taller para hablar del tema penal y otro para el tema civil, porque cuando recién le secuestran al niño, pueden ir al tema penal, pueden ir a la patria potestad o algún tema civil, familiar de su estado y tienen que ir al Convenio de la Haya. Y si no lo hacen bien y técnicamente pierden la oportunidad del Convenio de la Haya, hay otros. Por eso es muy importante que cuando recién le secuestran al niño, sepan que las instancias son diferentes y que pedir a cada instancia. Dicen aquí en México, ¿no? En un procedimiento que estoy ahora, es que vienen a pedir las perlas de la Virgen y la Virgen de esta Virgen no tiene perlas. Eso dicen, en España no se dice eso, pero me gusta mucho esa expresión. Entonces, para que sepamos qué perlas vamos a pedir en cada sitio y qué podemos esperar de cada sitio, porque esa impotencia tan grande muchas veces es porque lo que íbamos a pedir no era en esa ventanilla, era en la de al lado y nos van a decir con perdón. Ese es el problema que a lo mejor nos falta un poquito. Aparte de que lo que yo les decía, sus casos a lo mejor ya ha pasado mucho tiempo, están muy complicados y a lo mejor ya no sé cómo se van a solucionar, pero tratemos de que el que viene detrás nuestro lo pueda hacer un poquito mejor con nuestra ayuda para que no vuelva a repetirse, independientemente de que obviamente tome apoyo para que sigan luchando. No es decir no se puede, claro que se puede y van a luchar toda la vida, pero vamos a... Los papás nuevos que están empezando, si nos oyen hoy, van a pensar, ¿para qué empiezo? ¿Para qué empiezo si no voy a lograr nada? Y eso no. Sí, hay que empezar y sí hay que luchar y sí se puede. Bueno, Mina, ¿algo más para agregar? No. ¿Estás bien? Bien, perfecto. Le voy a pedir que mantengamos el orden y los interrogantes los hagamos en el momento adecuado. Voy a presentar a la magíster en Derecho, jueza, la doctora abogada Marianela Maldonado, a quien ya he tenido el gusto de conocer. Es un placer volver a encontrarte, Marianela.
para que nos des tu visión sobre todo esto que está pasando con nuestra Asociación Internacional de Menores, que a medida que vamos avanzando, parece más que nos adentramos en un callejón sin salida. A medida que vamos escuchando, en lugar de ir escuchando cada vez más claridad, que ha sido muy clara la licenciada Mestre, en cuanto a cuál es el alcance del derecho y de las acciones que se pueden tomar. Vemos acá un problema en donde los estados se dejan rozar sin intervenir. Esa sensación que está dejando todo lo que estamos escuchando hasta ahora, ¿es correcto, Marianela? Adelante, por favor. Muchísimas gracias por esta invitación. En primer lugar, quisiera agradecer a todos por este encuentro tan valioso dentro de un tema tan delicado. Gracias a la Organización Internacional Primero Infancia de todos los países que estamos ahora unidos, gracias a Josefina por sus valiosas palabras y su experiencia, gracias a Martina, a Sebastián, a Víctor Antonio, a Filipo, a Javier, a Luigi, a Héctor, a Roberto, a todas las personas que estamos el día de hoy en domingo trabajando para cambiar el futuro de nuestros niños, trabajando y sacrificando por amor a la camiseta para mejorar el futuro de un ser humano que necesita crecer con su papá y su mamá. Mucho se ha hablado, Josefina especialmente, de cuáles son las instancias que se deben tomar en consideración, que debemos luchar, que debemos nunca darnos por vencidos, pero creo que debemos también tomar en consideración que los padres no están pidiendo ningún favor a ninguna autoridad. Los padres no han cometido ningún delito. Los padres necesitan y tienen el derecho y la obligación de dar cariño a sus hijos. Y los hijos tienen todo el derecho de sentir ese cariño y ese amor que deben recibir de ambos padres. Nadie tiene el derecho de quitar el amor, nadie tiene el derecho de negociar el amor de nadie. Estamos aquí pasando un proceso pospandémico y próximos a llegar a una nueva pandemia, de lo que estaba escuchando hoy en las noticias al mediodía, mientras preparaba mi ponencia. Y en lugar de volvernos más sensibles, más abiertos a la paz, a la tranquilidad, al amor, nos estamos volviendo más sistémicos, menos sensibles, más fríos. No es que este juicio lo gano, porque este no va a volver a ver a su hijo, cueste lo que me cueste. A toda costa pagaré abogados, pagaré jueces, pagaré fiscales, pagaré trabajadores sociales, peritos, pero este no le va a volver a ver a su hijo. A ver, partamos de un principio que es el principio garantista de todo el derecho de familia, porque nosotras como abogadas, como ex juezas, como ex defensoras de derechos humanos, debemos partir de un fondo, debemos partir de una raíz. Y la raíz para un especialista de profesión, de amor, de carisma, de protección, de prevención de los derechos humanos de nuestros niños, que van a ser seres humanos adultos y van a crecer sin el cariño de sus padres, es el principio del interés superior del niño. Y es un principio garantista. Es un principio que genera un principio de equidad para papá y para mamá. Es un principio que genera un cumplimiento constitucional e internacional de todo el conjunto de derechos humanos que deriva ese milagro de ser padres. Entonces aquí no vamos a pedir ningún favor a nadie. Es obligación del gobierno, de las autoridades centrales. Es obligación de los jueces que se preparen mejor para poder conocer este tipo de demandas y no se asusten porque ven en un expediente a restitución internacional.